hoy veremos Navidad en la tierra, es decir, Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo vino? ¿De dónde vino? ¿Y qué hizo Jesús en la tierra? Y la próxima semana estaremos viendo Navidad en el corazón, es decir, cómo el nacimiento de Cristo y la obra de Cristo se hace en el corazón. La obra de Cristo desde el inicio, la obra de Cristo en la tierra, la obra de Cristo en el corazón. A mí me emocionan, espero que usted también le emocione. Mateo 1 dice, voy a leer el versículo 1 y después me voy a ir hasta el 18, pero poquito a poquito. Mateo 1 es el eslabón perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, antes de explicar un poquito este versículo, los evangelios como tal no son solo historias. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan son historiadores. Lucas sí dice que él se puso a trabajar para investigar quién era Jesús y exponerlo. Sin embargo, no son... Voy a cambiar el micrófono porque se está apagando, ¿verdad? Listo. No son historiadores. Si hubieran sido historiadores, hubiéramos tenido más detalles de la niñez de Jesús o de la juventud de Jesús. Llévese esto en su corazón. Los evangelios o los evangelistas y autores de ellos se dieron a la tarea de contarnos historias, sí. Pero cada historia tiene un significado y una razón de ser en el evangelio. Cada detalle que se escribe no es ajeno a toda la narrativa bíblica o al poder del evangelio. Los evangelios no son historias aisladas o son historias que vamos a compartir para hablar de un milagro de Jesús, sino tiene un significado. Y el nacimiento de Jesús debe tener un significado muy particular porque está escrito en los evangelios. En aquellos tiempos, hermanos, no había Word donde podíamos guardar evidencia e historia. Todo lo que ellos tenían eran pergaminos o cuero donde ellos escribían y tenían que pensar muy bien lo que iban a decir. Por lo tanto, cada palabra cuenta en los evangelios. Y el nacimiento de Jesús, por lo tanto, si los autores decidieron hablar de esto, es que tiene un significado muy particular. Y es curioso porque la mayoría de la gente, de los héroes de la historia, no se dan mucho lugar a hablar de cómo nace una persona, ¿verdad? Solo quizás se menciona quiénes fueron sus padres, o dónde nació, el año en que nació, quiénes fueron sus padres, y es todo lo que sabemos. Pero tanto Mateo como Lucas se dan a la tarea de explicar el milagro de Cristo desde el vientre, ni siquiera desde el nacimiento, sino desde el vientre, porque desde ahí nace y tiene un significado tan particular la historia de Jesús. Mateo 1:1 acabamos de leer, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y luego se avienta como 15 versículos con muchos nombres que no los voy a leer. Pero, hermanos, algo bien interesante que encontré en esta semana es que genealogía, la palabra de su raíz o en el original, si usted lo lee en el griego, es Génesis. Es decir, Mateo estaba diciendo el Génesis de Jesús o el inicio de la historia de Jesús es este. Te voy a platicar cómo nace el Jesús obviamente humano, porque la semana pasada hablamos de que Jesús siempre ha existido, pero el inicio de la historia en la tierra de Jesús es este. Y Mateo se da la tarea de explicar de dónde viene Jesús. Mateo empieza particularmente, como este libro es para los judíos, para que entiendan quién era Cristo, tiene que darse a la tarea de decir, este Jesús es hijo de David e hijo de Abraham. Ahí resume todo, después lo explica un poco más, pero
Mateo quería mostrar a los lectores judeocristianos que Jesús representaba el cumplimiento de todas las promesas del pueblo. Y esta es la razón por la que su genealogía se remonta hasta Abraham, solamente hasta Abraham. En Lucas es hasta Adán, pero como este es para los judíos, empieza en Abraham. Y bueno, antes de explicarlo un poquito más, una genealogía es importante. ¿Por qué la Biblia tiene tantas genealogías? No es para que usted se ponga a elegir nombres de sus hijos. Las genealogías son, porque unos están muy curiosos, la verdad, pero las genealogías son para contarnos una historia y para saber de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Es entender por qué línea tengo. Y para los judíos era muy importante porque Dios había dado una promesa a Abraham y a David, que el Hijo de Dios o el Mesías y el Salvador había de venir por la línea de Abraham y la línea de David. Entonces, por eso Mateo hace una pausa antes de iniciar con la historia, decir: este hombre del que te voy a hablar, este Génesis del que te voy a hablar, viene de Abraham y de David. Cumple perfectamente con la línea que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, David, ¿por qué con David? David, cuando estuvo en el Antiguo Testamento, fue el mejor rey, se le considera al pueblo de Israel. David quería hacer un templo, no se le permitió, pero Dios le prometió que de su descendencia había de venir el Salvador. Y entonces el pueblo de Israel estaba seguro que por medio de David tenía que nacer el Salvador. Y a Abraham, muchos años atrás, le había dicho que iba a tener un hijo a sus 100 años y que de esa bendición serían benditas todas las naciones. Literalmente fue la primera bendición, como ahora les dicen a los niños, ¿no? Esa sí era una bendición del todo así. Pero hermanos, y de hecho aquí quiero hacer un paréntesis importante, porque muchas veces he escuchado, y lamentablemente he escuchado, esta promesa de Abraham hacia nosotros. Y nos dicen que de nosotros bendeciremos a todas las naciones, y etcétera. Quiero decir, hermanos, que tengamos cuidado, porque esa promesa es una promesa mesiánica. No quiere decir que Dios no nos use para bendecir a las naciones, claro que sí, amén a eso, ¿verdad, David? Pero esta promesa no nos está diciendo que Dios me va a bendecir a mí para bendecir a otros. Ese es un pasaje que usa la doctrina de la prosperidad. Y Dios estaba prometiendo a Cristo, a Abraham, de su simiente iban a ser benditas, iban a ser salvas todas las naciones. Ese es el pasaje, o ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Abraham. Tengamos cuidado en cómo se interpreta la Escritura. Cierro entre paréntesis. Dios le había prometido a Abraham esa descendencia, y Mateo solamente trabaja en decir: el Génesis de Jesús, el inicio de Jesús, es de una línea de Abraham y de David. Hermanos, Mateo no te quiere aburrir con muchos nombres. Mateo quiere demostrarte que Jesús es la promesa, que Dios cumple y que Dios nunca se tarda en hacer lo que Él dijo que haría. Porque dice Gálatas que en el tiempo correcto Dios mandó a su Hijo. Así que Mateo no te quiere aburrir con muchos nombres. Crónicas no te quiere aburrir con muchos nombres. Te quieren contar una historia y quieren demostrarte que Jesús es esa promesa. Así que el Jesús que vino a la tierra, Navidad en la tierra, implica entender que Dios vino de una línea que Él prometió. Y sabes, es muy hermoso. Un comentarista decía, un predicador decía, el hecho de que este autor haya usado la palabra Génesis 2 veces, ahorita les digo la otra, también está diciendo que Dios está iniciando una nueva etapa. Dios está haciendo algo nuevo. Dios va a hacer un nuevo pueblo, una nueva creación por medio de esta persona llamada Cristo. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo Génesis ahora en Cristo. Ahora acompáñame del 18 al 20, dice la palabra de Dios.
Mateo cierra la genealogía para demostrarte quién es Jesús y después viene cómo nace Jesús, cómo llega Jesús. El nacimiento, ahí nuevamente usa la palabra Génesis. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes? Dios siempre hace las cosas como al revés de lo que nosotros pensamos. Dios usó a una mujer de un pueblo insignificante, ni siquiera está en el mapa Nazaret, y Dios hace toda una historia en ese lugar. Esta historia, algunos teólogos la han llamado el escándalo del Evangelio, porque yo quiero que te imagines la escena. Si hoy día una chica embarazada, por más común que lamentablemente parezca, tanto así que se ha tenido que legalizar un tanto el aborto, por otras situaciones que no voy a mencionar ahora, pero imagínate el escándalo de que una mujer haya quedado embarazada y ella estaba comprometida. Ya era un matrimonio sin tener una consumación o con un acto sexual, pero ellos estaban comprometidos de tal manera que si se separaban tenía que haber un divorcio. Y dice la Biblia que vino un ángel y le dijo a María que iba a tener un hijo. Y dice Mateo establece aquí dos hechos de suma importancia. Jesús nace de una virgen y fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo. Y yo agregaría, y es un cumplimiento de las promesas. María, como una mujer comprometida, recibe el llamado del ángel. Ella acepta y se le dijo a María que experimentaría algo por completo fuera de lo común. Daría a luz al Mesías. Siendo virgen, María preguntó cómo podría llevarse a cabo tal cosa. Y entonces el ángel explica que el Espíritu Santo iba a estar sobre ella e iba a poner, digamos, a Jesús en su simiente o en su vientre. Algunos comentaristas, y esto se me hizo tan interesante, porque Mateo ya menciona la palabra Génesis, y después en esto que está mencionando el ángel, de que iba a ser por obra del Espíritu Santo, es muy similar, hermanos, al acto de creación de Génesis. Génesis, dice la Biblia que el Espíritu estaba sobre las aguas y daba vida. Entonces, el mismo acto de poder, donde se hacen las cosas de la nada, fue ese mismo milagro que pudo ser creado en el vientre de María. Por tanto, si usted es capaz de creer que que el Señor Dios Creador hizo todas las cosas con su palabra y dio vida a todo, podemos creer que Dios tiene la capacidad de, en una mujer siendo virgen, dar esa creación o hacer esa creación. Ese acto creativo de Dios que se dio en el Génesis, ahora se dará en María por medio del Espíritu. Esas alas que seguramente cubrían el inicio de la tierra fueron las mismas que cubrieron a María y dieron vida. Así fue la obra, y es tan esperanzador esto, hermanos, porque es la promesa del Mesías para el pueblo judío y para nosotros. Aquí el problema, hermanos, era José. ¿Cómo le decimos esto a José? Y hace 2000 años José no le creyó. ¿Quién hubiera creído a esto, hermano? De repente, ¿quién hubiera creído a esto? Nadie. A veces somos tan severos con José porque lo vemos desde lejos, ¿verdad? Lo vemos y José, tu esposa va a tener a Cristo y tú... Pero la realidad es que si tú te metes en el papel y caminas y los escuchas platicar y escuchas el escándalo del Evangelio de María, José dijo, esto no puede ser posible. Pero José aún así
quería dejarla en secreto, no quería difamarla. A pesar de estar seguro de que el niño no era suyo, optó por una provisión que estaba abierta para el novio en tales casos: terminar la relación secretamente, divorciándose de ella. José seguramente amaba a María y quería protegerla hasta donde fuera posible. José tenía la autoridad, hermanos, de acusarla y de que María hubiera muerto lapidada, porque era para el mundo era un adulterio. Y de hecho, esa imagen de María quedó por siempre. En alguna ocasión, unos fariseos se burlaron de Jesús y le dijeron: tú eres un hijo de prostitución. Esa fue la fama de María y del mismo Jesús. Entonces José no lo pudo aceptar, pero aún así podemos encontrar algo muy interesante en esto. Aún a pesar del dolor y de la traición que pudo haber sentido José, no se vengó, no quiso hacerle mal a María, no quiso hacerle daño. Podemos confiar en que José era un buen hombre, porque a pesar de la noticia que le dieron y del poder haber hecho todo lo que estaba en sus manos para acabar con la vida de María, José era un hombre bueno, dice la palabra, y la iba a dejar secretamente, es decir, le iba a dar la oportunidad del divorcio. Por la gracia de Dios, la paciencia y el amor de José fueron recompensados. Por lo tanto, José recibe un mensaje directo de parte de Dios y le dice exactamente las palabras que María seguramente le dijo: voy a tener un hijo que será el Salvador. Versículo 21 dice: y pensándole en esto, estaba pensando en cómo la iba a abandonar para que no la dañaran. Eso no lo había pensado y me sorprendió. Pero pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El ángel, antes de que José abandonara a María, se acerca. No sabemos si era el mismo ángel, pero un ángel se acerca y le dice que efectivamente este niño es del Espíritu Santo y tiene dos funciones. Y cada función tiene un nombre. El primero es Jesús. Y dice: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. La primera función o la primera misión de este Mesías que había de nacer era salvar al pueblo de sus pecados. La palabra pecado quiere decir errar al blanco, fallar. Y la podemos resumir en que hemos fracasado en el propósito de amar a Dios y a nuestro prójimo. Podemos resumir el pecado en ella. El pecado es ese iceberg que a veces solo vemos un cachito y pensamos que no es tan severo, pero Dios alcanza a ver todo y necesitábamos un Salvador. Jesús es un nombre que da ánimo a los pecadores, cuya carga es pesada. Aquel es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pudo haber tomado para sí un título más eminente. Muchos gobernantes lo hicieron: grande, conquistador, valiente, magnífico. Pero el Hijo de Dios se conformó con llamarse Salvador. Las almas que desean la salvación podemos acercarnos al Padre sin temor y acceder a ella con confianza por medio de Jesucristo. Jesús es un nombre de particular dulzura y valor para nosotros.
Nos ha dado lo que el dinero no puede comprar, la paz. Nos ha aliviado nuestras conciencias cargadas y nos ha dado descanso a los corazones pesados. Cantar de los Cantares describe esta experiencia cuando dice: tu nombre es como un ungüento derramado. Dichosos quienes confiamos en el nombre de Jesús. La encarnación de Jesús fue un acontecimiento trascendental en la redención del hombre. Hacía falta un hombre que representara a la raza humana, que pudiera cumplir a la perfección la ley y que estuviera dispuesto a morir en sustitución por cada uno de nosotros. El ángel le dice a José: se llamará Jesús, porque Él es el único que puede pagar la deuda que el ser humano tiene con Dios. Él es el único que puede abrir una brecha entre Dios y el ser humano. O Él es el único que puede hacer un puente entre Dios y nosotros. Jesús, bello nombre, pero también dice otro nombre y le dice Emmanuel. El nombre Emmanuel es esta parte que nos abraza y nos hace ver y pensar que Jesús fue como nosotros, entendió nuestro dolor, lloró con nosotros, se cansó. El nombre Emmanuel envuelve este misterio por completo. Jesús es Dios con nosotros. Tenía una naturaleza como la nuestra en todos los sentidos, exceptuando el pecado. Pero Jesús estaba con nosotros en carne y hueso. Al leer los evangelios, hallaremos con frecuencia que nuestro Salvador se cansaba y tenía hambre, lloraba, gemía, dormía. En todo esto vemos a Jesús, hombre, Dios con nosotros. Es Jesús el Salvador, que conoce lo más íntimo del corazón, que perdona los pecados, que restaura y tiene el poder para transformarnos. Pero Dios también es Emmanuel con nosotros, que llora con nosotros, que se sienta con nosotros, que sabe que necesitamos dormir. También es Dios con nosotros. Sabes, hay un libro de John Piper que se llama La Pasión de Jesucristo, y literalmente son 50 cosas por las que Jesús muere. No te las voy a leer las 50 cosas, pero quiero darte un ejemplo de lo que Jesús hizo al venir, de ese Jesús Salvador y ese Emmanuel, Dios con nosotros. Razones por las que Jesús vino: para complacer al Padre, para lograr una resurrección entre los muertos, para mostrar amor por nosotros, para cancelar las demandas de la ley, para el perdón de nuestros pecados, para cancelar nuestra condenación, para hacernos santos, intachables y perfectos, para darnos una clara conciencia, para dar vida eterna a todo el que cree, para llevarnos a Dios, para ser un sacerdote compasivo y clemente, para librarnos de la esclavitud del pecado, para que podamos vivir para Cristo y no para nosotros, para llamarnos a seguir su ejemplo de humildad, para que estuviésemos con Él después de la muerte, para desarmar a los principados y a las potestades, para rescatar a las personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación, para alcanzar su gozo, para que seamos coronados con gloria, para mostrar el verdadero propósito del matrimonio, para mostrarnos que el peor mal Dios lo encamina a bien. Querida iglesia, si tú quieres afirmar tu fe, recuerda a Jesús. Dios salva, Dios te perdona, Dios ha hecho un camino donde tú puedas estar cerca de Dios. Pero si tú necesitas consuelo en medio del sufrimiento, entonces piensa en Emmanuel, Dios con nosotros, aquel que se compadece de nuestras debilidades. Él mismo ha experimentado las tentaciones de Satanás, ha pasado hambre, ha derramado lágrimas, ha sentido dolor. Podemos confiarle absolutamente todas nuestras debilidades. No nos va a rechazar, no se va a enojar con nuestras preguntas.
Si tú quieres afirmar tu fe, piensa y medita en Jesús, el Señor y Salvador de nosotros. Si tú necesitas aliento y ánimo, piensa en Emmanuel. Es la misma persona, manifestada de diferente manera para nuestras situaciones. Termino. Dios ha irrumpido la historia y la ha partido en dos. Un antes y después de Cristo que la misma historia reconoce. Jesús ha traído un nuevo inicio, un nuevo Génesis, una nueva esperanza en aquel niño que es Dios salva y Dios con nosotros. Aquí está el niño, Dios salva, Dios con nosotros. Dios se ha revelado en Jesús. Dice un poema: nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno se preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar o si andaría por el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día lo iba a odiar o si sería el Redentor, si traería libertad. Era un niño. Pero ¿quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, una nueva vida, una oportunidad de llegar al Padre? ¿Quién pensó que aquel niño al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor a ti. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios te hubiese enviado un educador. Si tu mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios hubiera mandado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón. Por lo tanto, Dios te envió un Salvador. Aquel que sostiene los pilares del mundo estaba siendo sostenido en los brazos de una mujer. En la circunstancia más difícil entre el gobierno romano, estaba siendo Dios salva, Dios con nosotros. C.S. Lewis dice: tú puedes aceptar el mensaje de Jesús, lo puedes rechazar, pero jamás lo podrás ignorar. Querida iglesia, hermanos que quizás nos acompañan, ¿qué vamos a hacer con Jesús esta Navidad? ¿Qué harás con Cristo esta Navidad? Considera a Jesús en tu vida. Considera a Jesús en tus tiempos navideños, pero no solamente en diciembre. Considera al Dios salva, Dios contigo, cada día de tu vida. Quiero pedirles que en este sentir podamos abrir nuestra Biblia en el Salmo 51.